Listo, compañeros. Tengo la pantalla proyectada. Bueno, como les decía hace un momento, tenemos que analizar lo que corresponde a multiplicación entre vectores, ¿sí? Y esa multiplicación entre vectores, evidentemente, se divide en dos partes. Si usted mira ya el libro guía, lo va a encontrar de dos maneras. La primera multiplicación, que es fundamental conocerla, es lo que corresponde al producto escalar o punto, ¿sí? Esa demostración, como yo les decía a ustedes, me gusta que ustedes sepan de dónde salen las cosas. Esa demostración la verán aquí a continuación, ¿sí? ¿Sí? Que más adelante, pues, ustedes podrían verla. Ella depende del producto escalar. Pero lo que más me interesa aquí es el significado físico, ¿sí? El resultado que vamos a ver a continuación y su significado. Sin embargo, voy a leerles acá. Dice, es una operación algebraica que toma dos secuencias de números de igual longitud, usualmente en forma de vectores, y retorna un único número. Es decir, esta operación se comprende a partir de sus propiedades geométricas y se hace desde el teorema del coseno para triángulo cerrado, donde un vector proyecta una longitud escalar sobre otro y viceversa. O sea, lo que proyecta un vector sobre otro, es decir, coloco entre paréntesis, sombra o componente o dimensión de un vector sobre otro. Sí, eso es lo que es el producto punto o escalar. Aquí tienen la demostración, por si ustedes, insisto, quieren saber de dónde es, el resultado es esto, ¿sí? El producto punto entre un vector y otro es la magnitud del primero por la magnitud del segundo multiplicado por el coseno del ángulo que les separa. Sin embargo, pues voy a hacerles a ustedes aquí un gráfico como para que quede más claro. Aquí está este, pero la verdad voy a hacer uno más clarito, ¿listo? Entonces, vámonos allí a la pantalla. Aquí en la pantalla voy a suponer dos cosas. La primera, voy a considerar un vector, compañeros. Ese vector sería este que está aquí de color azul. Voy a ponerlo acá, de color azul, compañeros. Ese que están viendo aquí. A ese vector de color azul voy a llamarlo vector A. ¿Sí? Vector A. Y voy a suponer un vector de color rojo, ¿cierto? Que se llamaría vector B. ¿Sí? Dos vectores, así como se están dando cuenta. ¿Sí? Vector A y vector B. ¿Sí? Vector A y vector B. Listo. Ahí se tiene a ambos vectores, al vector A y al vector B. De ahí que quiero que analicemos. Analicemos el ángulo que generan entre ellos. Entonces voy a colocar aquí un ángulo llamado, por ejemplo, teta. Puede ser. El ángulo teta. Ese ángulo teta, compañeros, es el ángulo que separa a A y a B, ¿cierto? Es el ángulo que los separa a los dos. Pero de ahí quiero que caigamos en cuenta de lo siguiente. Como el enunciado lo decía, es la sombra que proyecta un vector sobre otro. Si nosotros, por ejemplo, tenemos aquí luz solar, ¿cierto? Luz solar, pues obviamente esa luz solar baja, ¿cierto? Verticalmente, pega contra el borde del vector que está en el aire, que sería el vector B, ¿sí? Y, evidentemente, generaría una sombra, ¿sí? ¿Qué es esto? Voy a colocar aquí una proyección de la luz solar. Uy, qué pena. Voy a generar aquí una proyección de la luz solar, que sería esta que están viendo acá, mire. ¿Sí? Voy a hacer un poquito más definido aquí la cuestión. Sí, o sea, que se vea que eso es una proyección. Listo. Y voy a colocar la sombra, que sería esta que está acá. Esta. ¿Sí? Entonces, para que quede claro que eso es lo que nos interesa a nosotros. ¿Sí? Fíjese que se está formando un triángulo rectángulo, ¿no? Y nos interesa el lado que está pegado al ángulo, es decir, el lado que es adyacente, ¿sí? El lado que es adyacente. Por eso es que la fórmula se demuestra a partir del teorema del coseno, porque habla de dos vectores que están formados desde un punto común y tienen un ángulo de dispersión entre los dos, ¿sí? O sea que un vector es adyacente al otro. He ahí por qué de esa demostración, compañeros, sale el producto punto, ¿sí? Y en conclusión, si usted quiere analizar a esta sombra, esa sombra básicamente está definida, compañeros, por esta ecuación que tenemos aquí, que la vamos a llamar a partir de ahora A punto, ¿cierto? A punto B, que sería el segundo vector. A punto B, que sería el segundo vector. Listo. Esto es a lo que nosotros llamamos producto escalar o producto punto. Sin embargo,
como ustedes se dieron cuenta, ¿sí? Como ustedes se dieron cuenta en la demostración, esto se puede escribir de otra manera. Y esa otra manera es así. Cuando usted tenga esos dos vectores y le interese la sombra de uno sobre otro, entonces usted puede hacer lo siguiente. A cada uno de ellos, usted le saca la magnitud. La magnitud del primero, ¿cierto? El primer vector sería A, ¿cierto? Por la magnitud del segundo, ¿cierto? El segundo vector sería B, evidentemente, el segundo vector sería B, ¿cierto? B, correcto. Y a esto hay que multiplicarse por coseno del ángulo, que en este caso sería teta. Recuerden que ese ángulo teta, compañeros, es el ángulo de dispersión entre los dos vectores, ¿sí? Entonces se puede escribir de las dos maneras, o sea, usted puede escribirlo así o así, que en cualquiera de las dos está bien hecho, ¿sí? Listo. Eso para tener como la claridad o la formalidad, ¿cierto? La formalidad. Sin embargo, aquí hay que entender mucho qué significa filosóficamente, por decirlo así, ese coseno del ángulo. ¿Por qué razón? ¿Sí? Y el que nos va a ayudar a nosotros a entender eso será acá, compañeros, esta característica que tenemos acá que dice, mire, dice, producto escalar entre vectores unitarios cuando estos son, hay dos opciones, cuando son iguales y cuando son diferentes. Bueno, entonces mire lo que tenemos aquí, cuando son iguales. Dice que cuando son iguales, dice que i.i es igual a 1, que j.j es igual a 1 y k.k es igual a 1. Yo creo que esta parte será espectacular para entender muy bien físicamente qué significa. Igual yo ya le estoy diciendo, es la sombra que genera un vector sobre otro. Pero sin embargo lo voy a hacer. ¿Sí? Vamos a hacer aquí el análisis. Mire, hagan de cuenta, compañeros, que se tiene acá, por otra parte, que se tiene, primero que todo, voy a colocar el plano cartesiano para que quede más pedagógica la cuestión. Entonces, ese sería el plano cartesiano. ¿Sí? Listo. Entonces aquí tengo a más x, ¿cierto? A menos x, ¿cierto? Más y menos y. Listo, ahí está. ¿Qué voy a hacer? Analicemos, por ejemplo, este producto punto. Por ejemplo, este producto punto. Vamos a hacer el análisis. ¿Sí? Digamos que están solicitándonos i punto i. Listo. Entonces, filosóficamente, ¿no? Filosóficamente. Entonces, voy a hacer una cosa. En la gráfica voy a colocar al vector unitario i. ¿Listo? Entonces lo coloco acá, mire. Ese sería el vector unitario i. ¿Cierto? El primero. ¿Sí? Este. Listo. Punto i. O sea, vuelvo y tengo que repetir en la gráfica el vector unitario i. Vuelvo y lo repito. Listo. O sea, yo quiero hacer ese triángulo, pero de alguna manera aparentemente no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que el otro vector es el mismo vector. Es decir, mire, voy a volverlo a trazar. Acá encimita que de alguna manera se pueda ver. Mira, ahí está. Otra vez acabo de trazar. ¿A quién? Pues acabo de trazar ahí. Si nosotros colocamos la luz solar acá, ¿cierto? Pues evidentemente, compañeros, es lógico el resultado. Es lógico que la sombra que genera el vector consigo mismo resulta ser la longitud del vector, del mismo vector. Sí, fíjese, de color amarillo. O sea, lo que sombreé arriba con el de abajo resultó ser igualitico. ¿Sí? Entonces usted dice, pues profe, entonces ¿cuánto es esa sombra? Yo les preguntaré a ustedes, bueno, ¿cuánto es esa sombra, compañeros? Y ustedes me van a decir, obviamente, que es 1, porque es un vector unitario, vector unidad. Y cuando yo hablo de unidad, estoy hablando de 1, que es el largo máximo de un vector unitario, que siempre lo hemos dicho, ¿sí? Entonces, en esa condición, compañeros, ¿cierto? En esa condición, pues, por eso es que allá aparece 1 como resultado allá, igual a 1, igual a 1. Eso sería una manera de entenderlo filosóficamente, pero si quiere, pues usemos la matemática. ¿Por qué? Porque para eso es. Entonces, usemos la matemática. Entonces, mire, aquí tenemos la matemática. Si yo tengo el primer vector que es A, que en este caso sería el vector I, y fíjese que según esto, al primer vector hay que sacarle la magnitud, que sería A. Entonces, saquélo en la magnitud.
Ustedes saben muy bien que si se le saca la magnitud, ¿qué es la magnitud de un vector? El largo del vector, recuerden. La magnitud de un vector es el largo del vector. Si usted le saca el largo del vector a un vector unitario, usted sabe que eso es 1. ¿Sí? O sea que esto valdría 1. ¿Sí? Y lo mismo se hace para el otro vector, que sería el vector b, cuya magnitud sería esta. Entonces saquémosle la magnitud también. Entonces sería otra vez i, ¿cierto? I, correcto. Y que en este caso volvería a ser 1. O sea que ahí tendría 1 por 1. Ahora, lo más importante es el ángulo. ¿Qué ángulo forman estos dos vectores? Pues el ángulo que forman esos dos vectores sería 0. Porque si son paralelos, eso hace de que el ángulo entre ellos sea 0, que no haya ángulo. ¿Sí? Entonces colocaría yo aquí coseno de 0 grados. Y si usted va y digita en su calculadora, compañeros, coseno de 0 grados, eso le va a dar 1. Hágalo y verá que le va a dar 1. Entonces aquí vamos a tener la multiplicación de 3 unos. 1 por 1 por 1, pues es igual a 1. Que eso es prácticamente lo que tenemos allá en el escrito. Sí, fíjense. I.I vale 1. J.J vale 1 y K.K vale 1. ¿Sí? Entonces, si usted aplica el producto punto a vectores unitarios, pues obviamente el resultado va a ser 1. Por lo que yo les decía a ustedes, la filosofía natural del producto punto escalar es hallar la sombra de un vector sobre otro. Y mire que el mejor ejemplo para entender eso es el vector unitario, porque ya sabemos cuánto vale la sombra de esos vectores unitarios, que es 1. Y eso se aplicaría para ya vectores grandes, como es el caso de los A y B, ¿sí? Pero sobre todo entender la filosofía natural. Y esa es la razón, compañeros, del por qué acá aparece que diferentes vale 0. ¿Sí? Entonces, ¿para qué el caso? ¿Por qué I.J vale 0? ¿Por qué razón? Pues es obvio que pasaría lo siguiente. ¿Sí? Es obvio que pasaría lo siguiente. Voy a usar aquí otra página. Vuelvo y coloco acá el sistema coordenado. Regale un momentico. Coloco acá. Y, X. Listo. Bueno. Entonces, insisto, ese sería el vector más... Bueno, el eje más X. Menos X. Más Y menos Y. Entonces, si ustedes, por ejemplo, me están solicitando, no, profe, haga el producto punto entre I.J. Listo. Vamos a hacerlo gráficamente. ¿Listo? Vamos a hacer gráficamente la cuestión. ¿Listo? Entonces, hagámoslo gráficamente. Voy a poner acá, es más, este eje me quedó como muy largo, pero voy a correrlo. Además que ese Y quedó muy feo. Entonces, coloco aquí ahora sí más Y. Pero entonces en color negro. Coloco acá más Y. Listo. Entonces, pónganle cuidado a lo que vamos a hacer. Al vector Y lo voy a colocar en el eje, obviamente. Entonces lo voy a poner, voy a darle un poquito más de amplitud. Entonces este sería el vector unitario Y, que es el primero, ¿no? Pilas, que es el primero, que es el que tengo ahí. ¿Sí? Entonces Y, que es este. ¿Sí? Es este. Listo. Punto J. Voy a colocar gráficamente al vector unitario J, que sería este. Ese sería J. Listo. Entonces tengo ahí y tengo a J. Perfecto. Bien. Entonces tengo ahí y tengo a J. Listo. Ahora, ¿qué se va a hacer? Se hace lo siguiente. Voy a colocar otra vez la luz solar. Entonces coloco aquí al sol, proyectando luz, ¿sí? Hacia abajo. ¿Y qué pasa? Pues que la luz, evidentemente, sale del sol, ¿cierto? Pega aquí en la puntica del vector, por decirlo así. Y a lo mucho, pero a lo mucho, formaría una sombra acá. Un puntico de sombra, un punto de sombra, solo uno, ¿sí? Pero como les decía a ustedes que un punto se reconoce como dimensión 0, ¿sí? Dimensión 0, ¿sí? Un punto. Pero cuando uno habla de sombra de vectores, es decir, una sombra tiene que medir un largo, una longitud. Y para formar una longitud yo necesito colocar una sucesión de puntos y solamente tengo uno. O sea que no se formaría sombra con el otro vector. No hay sombra. Y si no hay sombra, entonces obviamente el producto punto entre ellos sería 0. A ver, hagamos el ejercicio. Ya lo hicimos gráficamente, ¿no? Entonces, para que la sombra sea máxima, tiene que ser paralelos. Y para que la sombra sea mínima, tienen que ser perpendiculares así como están. Y miremos matemáticamente por qué da 0. Entonces, magnitud del primero
por la magnitud del segundo por el coseno de 90 grados, que ese es el ángulo que están formando acá, mire. Teta igual a 90 grados, ¿no? Ese es el ángulo que están formando acá, el ángulo recto, ¿sí? Entonces, magnitud de I por magnitud de J. ¿Listo? Entonces, si es así, magnitud de I es 1 porque es un vector unitario. Magnitud de J también es 1 porque es un vector unitario. Pero si usted digita en su calculadora coseno de 90, le va a dar 0. ¿Sí? Le daría como resultado, le daría 0. O sea que 1 por 1 por 0 daría 0. ¿Sí? Ese será el resultado, 0. ¿Sí, compañeros? Y de ahí la razón del por qué aquí aparece que i.j vale 0, que j.k vale 0 y que k.i vale 0. Sí, esa es la razón. Ahora, si usted, por ejemplo, tiene dos vectores que no sean unitarios, usted dice, no, profe, pero es que eso aplica para unitarios. Lo está haciendo analíticamente para vectores unitarios. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un vector, o sea, un vector como tal, que tenga todas las componentes? Mire, por ejemplo, el vector A, AX en I, AY en J, AZ en K, BX en I, BY en J y BZ en K. ¿Qué pasaría si yo tengo esos dos vectores con todas las componentes? Entonces, usted aplicaría el vector así, o sea, el producto punto lo aplicaría de esta manera. A.B, ¿cierto? A.B. Obsérvese que en la primera componente tenemos al primer vector, mira, o sea, coloco un paréntesis y en el primer paréntesis tengo a AX en I, más AY en J, más AZ en K, punto, ahora sí viene B, vendría BX en I, BY en J y BZ en K, o sea, se tienen ambos vectores. Entonces el producto punto aquí es claro. Y les voy a mostrar una cosa. Si nosotros realizáramos este producto punto, compañeros, pero cambiémosle el color a esto, que no me gustó, para destacarlo, ¿no? Entonces voy a hacerlo así, mire, color rojo. Listo. Entonces, digamos que nosotros tenemos aquí a este vector, ¿cierto? Que tiene 3 componentes y se va a multiplicar, porque el producto punto es una multiplicación, recuerden. Se va a multiplicar por el otro vector. Pero mire que tenemos nosotros 3 componentes. ¿Sí? Para cada uno de ellos. O sea que aquí tenemos nosotros 3 componentes y aquí tenemos 3 componentes. O sea que si nosotros multiplicaríamos realmente saldría 3 por 3, ¿cierto? 3 por 3 deberían salir 9 términos. 9 términos. ¿Sí? Pero resulta y pasa, compañeros, que como estamos hablando de sombras, ¿cierto? Y nosotros estamos dándonos cuenta que tenemos aquí I, J y K, que perfectamente nosotros podemos tener, por ejemplo, aquí, mire, AX por BX, AX por BY, ¿sí o no? O sea, nosotros en las primeras multiplicaciones tendríamos así, AX en I punto BX en J, listo, más AX en I punto BY en J, y así sucesivamente, ¿sí o no? Esta que está aquí, compañeros, ay, aquí me faltó el I, qué pena, aquí es I. Qué pena, aquí me equivoqué, es I. Este que tenemos aquí, que sería AX en I punto BX en I, esta sí tiene sentido y tiene futuro. Porque es que eso que usted tiene aquí es como que nosotros tuviésemos AX, BX, I punto I. O sea, pasamos adelante los números y dejamos los vectores al final para que se multipliquen a través del producto punto. Nosotros nos daríamos cuenta aquí que I punto I, nosotros sabemos que vale 1. O sea que a ese 1 nosotros lo vamos a multiplicar por AXBX. Y ustedes saben que todo número multiplicado por 1 da lo mismo. O sea que perfectamente podemos darnos el lujo de despreciar el 1 y hacer de cuenta que tenemos simplemente AXBX, que es lo que tenemos acá, mire. Voy a borrar. Borremos. ¿Qué es lo que tenemos aquí, mire? Mire qué es lo que tenemos acá. Pero ¿qué pasa con esta componente? Esa que está acá, ¿cierto? Esa que está acá, pues quedaría así, mire. AXBY I.J. Pero I.J, ¿cuánto valen? Pues son dos vectores diferentes y la sombra que genera uno sobre otro es máxima. O sea, perdón, la sombra no existe porque forma 90 grados. Entonces daría 0. Y 0 multiplicado por esto daría 0. O sea que a los términos, compañeros, a las componentes que sean diferentes de vector unitario, esas valen 0. O sea que de esas 9, si usted se pone a analizar, estas 3 que están acá valen 0, pero también hay las contrarias. ¿Cuáles serían? J.I, ese vale 0. Si es que lo estoy invirtiendo, mire, a este lo estoy invirtiendo y vale 0. Por ejemplo, a este, mire, a este sería K.J,
¿sí? Vale 0. O sea que estas 3 más las otras 3 que están invertidas serían 6 y esas 6 que pertenecen a las 9 valen 0, ¿sí? O sea que las únicas que van a quedar, compañeros, son las que no son 0. Es decir, las que son 1 a 1. I.I, J.J, K.K. Y por eso es que quedaría así. AXBX más AYBY más AZBZ. Y lo más interesante acá, compañeros, es que obsérvense que desapareció el vector. O sea que eso es súper importante y se me había olvidado decírselo. Si usted multiplica dos vectores a través del producto punto, pues resulta y pasa que la multiplicación de ellos, compañeros, nos va a dar un número. O sea, desaparece el vector, desaparecen las direcciones, solamente quedan los números. Y eso es lo que pasa acá. Mire, yo empecé con dos vectores. Mira, aquí está el I, el J, el K, todo. Pero después de aplicar el punto, desaparecieron los vectores, desaparecieron el I, el J, el K. Por eso es que dice allá que siempre va a dar como resultado un número. Ahorita más adelante vamos a hacer un ejemplo para que se den cuenta, ¿sí? Y va a dar resultado un numerito, un número, ¿sí? Entonces, como para que lo tengamos en cuenta, compañeros, porque definitivamente esto es lo más importante. O sea que usted aquí tiene un número por otro número, le da un número, ¿cierto? Nos da un número acá, número 1. Después aquí usted tiene un número por otro, nos da otro número, número 2. Y aquí otro número por otro nos dará otro número. Esos números pueden ser positivos, negativos, incluso pueden ser 0, si es el caso. Pero lo que sí es verdad es que la suma de esos 3 números nos va a dar un número resultante, que es este, ¿sí? Siempre es así con el producto punto, compañeros, siempre. Así que tenganla clara, por favor, que esa es la clave acá, ¿listo? Y fíjese que es muy fácil trabajar el producto punto, demasiado fácil, ¿sí? Ahora, aquí hay una cosa que son unas propiedades, ¿sí? Propiedades del producto escalar. Sí, esas propiedades son las siguientes, mire. Así como usted, el profe de cálculo diferencial, le explica a usted las propiedades de los números reales, ¿cierto? También aquí para los vectores podríamos hacer algo relacionado, pero entonces eso para la parte de multiplicativa, ¿sí? Y dice así, mire, considérese a, B y C, que sean vectores n-dimensionales y que K sea una constante. O sea que A, B, C son vectores y K es una constante. Cuando yo hablo de una constante es un número normal, un número, el número 5, el número -2, así. Pero en cambio, cuando hablo de vectores A, es que tiene magnitud y dirección. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Si usted tiene, por ejemplo, A.B, fíjese que nos da como resultado un número, que fue lo que hace un momento le estaba explicando. Si usted coloca un vector A y le aplica el producto punto con otro vector, como resultado siempre tendrá que tener un número. Esa es la propiedad clausurativa. Y lo mismo ocurre acá. Si usted aplica el producto punto con el mismo vector, pues se va a dar cuenta que la sombra es la misma. ¿Sí? La sombra es la misma. Y si la sombra es la misma, es como que tenga el mismo vector dos veces, porque la sombra se repite. ¿Sí? Esto de acá se puede demostrar fácilmente con la demostración del producto punto, ¿cierto? Pero sin embargo, pues en los ejemplos podríamos darnos cuenta de esto. Sí, entonces por eso cuando usted tenga el mismo, es más, este es el teorema de Pitágoras de alguna manera. Sí, eso es el teorema de Pitágoras. Más adelante en un ejemplo puede ser que lo veamos. Entonces cuando usted tenga el vector consigo mismo, es como si usted tuviese la magnitud de ese vector elevada al cuadrado. Ahora, una cosa. El orden de los factores no altera el producto, ¿cierto? Eso es lo que nos decían a nosotros hace tiempo, nos dice el profe de matemáticas. El orden de los factores no altera el producto. Y eso es lo que va a pasar acá, ¿sí? Con el producto punto, pila, solamente con el producto punto. Con el otro producto que les voy a enseñar más adelante no aplica. Entonces, para este producto sí aplica. O sea, usted puede tener A.B o B.A, que es exactamente lo mismo, no se preocupe. El orden de la multiplicación producto punto de los dos vectores no influye. Lo mismo incluso para la propiedad distributiva. Mire, yo tengo A.B más C. Es como si yo multiplicara individualmente A.B más A.C, que es lo que tengo acá. Propiedad distributiva. Si usted aplica el producto punto con el vector 0, le va a dar 0 escalar. Fíjese lo que yo les digo a ustedes, lo importante que es. Dos vectores aplicando el producto punto a un escalar. Mira, ahí está un ejemplo clarísimo. Aquí el vector 0 tiene la flecha arriba. Y aquí está el 0 número, o sea, ya no es 0 vector. ¿Sí? Bueno, eso tenerlo claro. Y usted puede tener amplificándose a un vector. Por ejemplo, el vector A usted lo puede estar amplificando con una constante cualquiera, ¿cierto? Y después de hacer esa amplificación puede aplicarle el producto punto.
con el otro vector, como también le pudo haber ocurrido al vector b, que estuviese amplificándose, y así sucesivamente. Pero bueno sería usted no matarse la cabeza amplificando los vectores, que en un momento les digo cómo se hace. Sería bueno mejor sacar a la constante, sacarla, aplicar el producto punto. Usted sabe que aquí sale un número, porque aquí lo dice, mire, el producto A entre dos vectores da un número. Entonces aquí de ese paréntesis sale un número, y a ese número usted lo va a multiplicar por otro número para conseguir un tercer número. Bueno, eso como por si acaso, compañeros, para tenerlo muy claro. Mire que la teoría es muy fácil, y ahorita que les explico un ejemplo van a quedar convencidos de que definitivamente esto es fácil. Multiplicar vectores es muy fácil. Sin embargo, aquí les voy a dejar yo unos videos por si acaso quieren ampliar ustedes el aprendizaje del producto punto, pero creo yo que me hice entender. Bueno, rápidamente, compañeros, pasemos ahora al otro producto de vectores. Sí, que este tiene un poquito más de nivel, pero no significa que sea difícil. Pero voy a explicarlo lo mejor posible. Que se llama producto vectorial o cruz. Al anterior se le decía producto escalar porque da como resultado un escalar. A este se le dice producto vectorial porque da como resultado un vector. Pilas, un vector. ¿Listo? Entonces, en ese caso, compañeros, en ese caso, o también se le dice cruces por el símbolo, ¿no? El símbolo de antes para la multiplicación era un punto, ahora va a ser una cruz. Sí, o una X, como sea. Pero bueno, leamos la filosofía natural e intentemos entender a ver qué es lo que significa esto. Entonces dice así: define un vector perpendicular al plano generado por dos vectores conectados desde sus orígenes y dispersos un ángulo θ, cuya notación vectorial es la mostrada en la figura y se representa como. Entonces, mire, este plano que tenemos acá, compañeros, es más, mira, hagamos una cosa para ser más claro. Ahí les estoy colocando una figura en el libro como para que usted la vea, pero no. Hagámoslo acá para que quede aún más claro. De hecho, pues la clase trae esas ventajas. Entonces, aquí coloco lo siguiente. Supongamos que la pizarra en este momento va a ser enfocada a 3 dimensiones, ¿no? Pilas, 3 dimensiones. Entonces voy a hacer un dibujo en 3 dimensiones. Entonces, ¿cómo sería la cuestión? Coloco yo acá al vector A, ¿cierto? Lo coloco ahí, ¿sí? Ese sería nuestro vector A, voy a llamarlo así, vector A. Mire que lo estoy intentando poner como en diagonal para hacer el efecto de 3D. Y voy a poner aquí, compañeros, el vector B, que sería este que viene acá. Vector B. Listo. Entonces ya tengo a los dos vectores. ¿Sí? Ya tengo los dos vectores. Bueno. Ustedes recuerdan cuando nosotros sumábamos y restábamos vectores, que yo les hablé a ustedes de suma y resta de vectores a través del método del paralelogramo. ¿Se acuerdan? Pues bien, voy a tomar esa idea del método del paralelogramo, que sería esto que voy a hacer acá. Voy a trasladar al vector A, compañeros. El vector A evidentemente es este, pero lo voy a trasladar aquí a esta punta de la flecha. Lo traslado acá, pero perdón. Voy a trasladarlo así con esta línea. Lo traslado acá, mire. ¿Sí? Más o menos usted procura que se mantenga la longitud, ¿listo? Procura que se mantenga la longitud. Igual aquí voy a hacer la proyección como para que quede más claro. Entonces, mire, proyecté al frente del vector A su longitud. ¿Listo? Sí, ya está. Ahora, voy a proyectar de igual manera el vector B al frente, acá. Bien, sí, más o menos sería así. Ese sería el paralelogramo, ¿listo? El método del paralelogramo, mire, proyecté a los vectores uno al frente del otro. Bueno, bien, aquí vuelve y juega. Se tiene al ángulo, ¿cierto? Pero el ángulo le va a agregar una dirección. Sí, al ángulo le va a agregar una dirección. Antes yo colocaba simplemente el arco y no me importaba hacia dónde iba el ángulo. Sí, o sea, hacia dónde rotaba. Pero en este caso lo voy a poner así porque es súper importante saberlo. Bien, entonces ya tengo aquí al vector A y al vector B proyectados a través del método del paralelogramo. Pero bueno, aquí yo quiero que quiero que caigan en cuenta de lo siguiente. Al formar un paralelogramo como este, ¿cierto? Como este, ese paralelogramo, compañeros, está formando un área. Está formando un área encerrada. O sea, este contorno de cuadrilátero, de paralelogramo, está encerrando un área. Esto que estamos viendo acá. ¿Sí? Área, todo esto. ¿Sí? Están cerrando un área, ¿no? Pelas. ¿Sí? Todo esto. ¿Sí? Bueno. Aquí la cuestión es la siguiente.
Nosotros ya analizamos un vector para definir ¿qué? Para definir longitudes, que es la sombra. Ahora estamos colocando dos vectores para formar un área. Mire cómo estamos subiendo, ¿no? Mire cómo estamos subiendo. Ahorita les digo cómo se forma un volumen. Ahorita en un momento les digo cómo se forma un volumen. Pero mire cómo estamos haciendo. ¿Sí? Dos vectores a través del producto punto se forma una longitud que es una sombra, que es una recta, una longitud. Ahora, dos vectores que se van a multiplicar van a formar un área, que es el producto vectorial o cruz. Bueno, ¿por qué razón es así? Por lo siguiente. Resulta y pasa, compañeros, que un plano, ustedes van a ver el semestre entrante álgebra lineal o cálculo multivariable, y resulta y pasa, compañeros, que a las áreas es complicado de alguna manera ustedes manejarlas porque no crean ustedes que evidentemente se tiene un área que es igual a la otra. Es decir, mire, supongan ustedes que están en ese momento en su habitación con esta clase. Usted se pone a mirar en su habitación, que usted está concentrado en su habitación mirando la clase, y usted está mirando las paredes de su cuarto, el piso y el techo. Usted se puede analizar lo siguiente. Usted analiza, por ejemplo, el piso, ¿cierto? El piso. Ese sería el piso, ¿sí o no? Después usted mira la pared, ¿cierto? Usted mira una pared, que sería esta. Después mira la pared del fondo, que es esta, ¿cierto? Bueno, digamos que esos tres. Digamos que vamos a mirar esos tres, ¿listo? Supongamos que su habitación es cúbica, es un cubo. ¿Qué significa que sea un cubo? Que el área del suelo, de las paredes, del techo, todas las áreas de las paredes y suelo son iguales. O sea, miden lo mismo. Tienen la misma, o sea, la misma área. Esto tiene la misma área que esto, ¿cierto? El piso también tiene un área también. O sea, que todas las áreas son iguales. Entonces, ahí la pregunta es, que yo les haría a ustedes. Les diría, ¿cuál es la diferencia entre esta área, esta área y esta área? Ustedes no me van a decir, no, pues en cuanto a áreas, este plano y este plano, en cuanto a área, no hay ninguna, son iguales. El problema es la posición, la ubicación, eso sí es. O sea, este plano es diferente a este o al suelo. Esta pared es diferente al suelo, por ejemplo. Es por la forma en que está ubicada. ¿Sí? Es la forma en que está ubicada. ¿Sí? No por el área como tal, sino como está ubicada. Entonces, para uno identificar, o en las ciencias, ingeniería, para identificar o diferenciar un plano de otro, se utiliza no el plano como tal, porque obviamente es una característica, pero se utiliza es un vector, ¿sí? Un vector que evidentemente haga diferente. ¿Y cuál sería el vector? Pues el mejor vector que puede hacer, no puede ser uno vector que esté en diagonal al plano, porque hay muchísimas diagonales. Mire, yo todas las líneas que tracé, mire, todas las líneas que yo tracé, ¿sí? O sea, ese vector no puede estar en el plano. ¿Por qué? Porque se confunde con las otras líneas, o sea, puede ser cualquiera. Mientras que si nosotros colocamos un vector perpendicular, por ejemplo así, mire, por ejemplo así, de esta pared sale un vector así, pero lo trazo bien bonito, así. De esta pared sale un vector así, mire, 1. Usted puede decir, profe, pero no importa el punto, ¿no? Porque si usted toma el punto, y bueno, y si yo tomo este punto, ¿qué pasa? Pues tómelo. Mire, sale lo mismo. O sea, mire que los dos vectores son igualitos. Apuntan en la misma dirección. Entonces dice usted, ay, sí, ¿no? Cualquiera de ellos sirve. Listo. Entonces, este vector es diferente, por ejemplo, a este, mire. Porque está apuntando hacia la derecha. En cambio, el del suelo, por ejemplo, está apuntando hacia arriba. ¿Sí ven? O sea, claro, esa es la diferencia de esos dos planos. Que este plano apunta hacia arriba y este plano apunta hacia la derecha, por ejemplo. ¿Ven? Entonces lo mismo pasa acá. Cuando usted tiene un área, es súper necesario que usted exprese al área con un vector. ¿Sí? Y por eso se le dice producto vectorial, porque se necesita un vector. Entonces, ese vector, compañeros, sería este. Lo puedo colocar acá, ahí, perfectamente puedo colocarlo ahí, ¿sí? O lo puedo colocar aquí en el vértice donde salieron los demás, ¿sí? Acá en el vértice donde salieron los otros vectores. Sí, porque mire que ahí en ese vértice sale el vector A y sale el vector B, como quiera. Usted lo pone donde quiera, compañeros, donde quiera. La verdad, gusta más ponerlo acá, pero recuerden ustedes que ese vector forma 90 grados con el piso, ¿sí? Con el piso. Forma 90 grados con el piso o con el plano. Pilas. Siempre es así, para que usted evidentemente lo diferencie de cualquier otro plano. A ese vector, compañeros,
lo vamos a llamar vector resultante, ¿sí? Vector resultante, R, ¿sí? Vector resultante R. Pero entonces quiero que se entienda una cosa. Debe tener una expresión, ¿cómo le digo yo? Particular, para que no lo vayamos a confundir con una suma de vectores, con una suma o resta de vectores, porque usted sabe que, obviamente, si yo sumo dos vectores o los resto, pues me da un vector R, que es un vector resultante, ¿sí? Ahora, tampoco podría confundirlo yo con el producto punto que vimos la vez pasada, ¿cierto? No. Entonces, la notación que se le va a dar es la siguiente, que es la que ustedes vieron allá en la teoría, que sería así. El resultante es multiplicar al vector A, ¿cierto? Por el vector B, ¿cierto? Así. Y por eso se le dice producto cruz, porque mire, aquí aparece como si fuera una cruz entre los dos, ¿sí? Es eso básicamente, compañeros, es eso. Y por eso se le dice de esa manera, producto cruz. Sin embargo, usted me dirá, profe, pero es que toda cara, compañeros, toda cara, me dirán ustedes, profe, pero es que todo plano tiene dos caras. Entonces me sirve ese, pero también me sirve el que va al contrario. Sí, me dirían ustedes, y yo le diría, excelente análisis, claro que sí. Es decir, así como sirve el vector que va hacia arriba, si usted mira la cara por el otro lado, pues también le sirve este. Y qué pena. Toca trazarlo así. También le sirve este. ¿Sí? Este. Pero entonces tiene que tener la misma longitud del de arriba, ¿no? Porque el área, la longitud, usted sabe que un vector es igual a la magnitud por la dirección. Entonces, hacia donde apunta el vector es la dirección del plano o la pared o del suelo, ¿sí o no? Y la magnitud es el área que tiene ese plano, ¿sí o no? Entonces, el área de los dos, pues obviamente tiene que ser lo mismo. O sea, que el largo del vector que yo apunte hacia abajo en el otro lado, ¿cierto? Este vector no se ve así, porque si estoy simulando en 3D, entonces esto no debería verse. Eso no debería verse. Eso no debería verse. Sí, ya aquí hacia abajo sí debería verse. Listo. Entonces, evidentemente, compañeros, hay que tener claro eso de que el vector en este caso iría hacia abajo. Acá. Pero insisto, debe tener la misma longitud, ¿no? La misma longitud. Pilas con eso. La misma longitud. Listo, ahí pegan la X. Bueno, entonces fíjese que este vector también sirve. Pero entonces lo que pasa es que es como cuando usted multiplica un vector por -1. Si usted tiene este vector, por ejemplo el vector A, y usted lo multiplica por -1, ustedes recuerden que el vector se giraba, ¿se acuerdan? Se giraba así como -A. ¿Sí o no? Si usted tiene al A hacia allá y lo multiplica por -1, pues le da -A y gira. O sea que este vector R es como si yo lo tuviera en color verde y lo giro 180 grados y me daría el vector -R. ¿Sí o no? -R. ¿Sí? Que es lo que ustedes se están dando cuenta ahí. ¿Sí? Así. Pero otra manera es que usted exprese este resultado, compañeros, lo exprese de otra manera. Es decir, girar el orden de los vectores, que eso sí afecta. O sea, para este caso es A.B porque mire que el ángulo sale del vector A. ¿Sí? Eso yo no lo hice así porque sí. Mire que el ángulo sale del vector A y llega al vector B. ¿Sí? Entonces por eso coloco de primero a A y después a B. Pero en este caso, si el vector va hacia abajo, ¿cierto? Es como si yo tuviese esto. Es como si yo tuviese esto. B, 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 ¿cierto? O hagámoslo aquí una vez, a ver. Hagámoslo aquí una vez. Igual, es como que yo tuviera aquí esto. B, ¿cierto? Ah, de color rojo. Perdón, color rojo. B, cruz, ¿cierto? Cruz A, que sería este que está acá. Entonces, si a usted le interesa la otra cara del plano, claro, puede mirarla, claro que sí. Pero entonces eso significa que el orden de los factores del producto punto cambia, ¿sí? Entonces, para la primera nos dio este que es acá, ¿cierto? Este que tenemos aquí, que sería así, el normal, que va en contra del reloj, pilas. Cuando va en contra del reloj es positivo. Y cuando va a favor del reloj es negativo, o sea que este sería el negativo. ¿Sí? Cuando va desde el segundo vector hacia el primero. Entonces, por eso se pone el segundo y después el primero. ¿Sí? Eso para que usted lo tenga en cuenta porque el orden del factor, de los factores sí afecta. O sea, si antes yo les acaba de decir a ustedes que el producto punto entre vectores unitarios, entre el producto punto entre vectores, no importa el orden de los factores, ¿cierto? Aquí sí, porque lo que hace el cambiarnos a nosotros el orden de los factores, lo que aparece de repente es un signo menos. Es decir, aparece un vector resultante girado 180 grados. Así que tengan cuidado con eso.
Ahora, quiero mostrarles una cosa. Ahí aparece una manito acá en el texto. Si ustedes miran acá, esta manito que ustedes están viendo acá, regla de la mano derecha. ¿Sí? Regla de la mano derecha. ¿Eso qué significa? Es como usted quiera mirar el plano. ¿Sí? Si usted lo quiere mirar. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa esto, mire. Eso que está acá. Hagan de cuenta que usted tiene aquí su mano de esta forma. Usted la tiene de esta manera. Tiene su dedo pulgar así. Perdón. Control Z. Tienen su dedo pulgar así, ¿cierto? Tienen el dedo índice, recuerden, el dedo índice es el que viene después del pulgar en su mano derecha. Mano derecha, no pilas, mano derecha. Entonces usted tiene el dedo pulgar, el dedo índice. Entonces el que le viene al dedo pulgar es el dedo índice, que es este. Listo. Y después viene el dedo corazón, que es el tercer dedo. Sí, el tercer dedo. Ese dedo corazón lo voy a abrir un poquito también con respecto al dedo índice. Ese sería el dedo corazón. Así. Listo. Y después quedan los últimos dos dedos que la verdad no me acuerdo cómo yo. Sí, la verdad no me acuerdo. Bueno, entonces ahí están los dos dedos. Y qué pena, qué mano tan horrible. Bueno, hagan de cuenta que es así. Entonces usted tiene el dedo pulgar y tiene el dedo índice y el dedo corazón. Entonces, en el dedo índice siempre va el primer vector, siempre. ¿Qué es este? Pero lo trazo bien bonito. Este, que sería el vector A, o el primer vector, ¿sí? Y en el dedo corazón va el segundo vector, que sería este señorito, ¿sí? Este, que sería el vector B, ¿cierto? El vector B. Bueno, perfecto. Ahora, fíjese que si usted a su dedo, ¿qué? A su dedo índice lo gira hacia donde está el dedo corazón, si usted lo gira así, si gira usted el dedo índice, recuerde que ese es el índice, corazón. Es bueno que le coloque esas marcas. Si usted a su dedo índice lo mueve hacia el dedo corazón un ángulo de dispersión donde están los dos ángulos, entonces el vector resultante va a apuntar hacia donde el pulgar apunta, que sería hacia arriba. ¿Sí? Ese sería el vector resultante, compañeros, que es hacia donde apunta el dedo pulgar. A eso se le llama regla de la mano derecha. Sí, para que usted no tenga pérdida de quién rota o hacia dónde y hacia dónde apuntaría el vector resultante, ¿no? Entonces, por eso se le habla de regla de la mano derecha. Es la mejor estrategia para usted, evidentemente, saber hacia dónde va a apuntar el vector resultante de ese plano que usted tiene, ¿sí? Para que nunca tenga usted ese problema que hacia dónde es. ¿Listo? Y si usted lo girara en dirección contraria, entonces el dedo pulgar apuntaría hacia abajo. Pero bueno, yo digo con que ustedes aprendan el primero, ya el segundo no es necesario porque simplemente es multiplicar por -1 y ya está. ¿Sí? O sea, lo que le dé a usted aquí, lo multiplica por -1 y ya está. Así que aprendámonos muy bien esto. El dedo índice, que es el primer vector, usted intente llevarlo un ángulo teta hacia el dedo corazón, que es el segundo vector, y el dedo pulgar apuntará hacia donde se muestre el vector del área de ese paralelogramo. Porque ese paralelogramo, insisto, pues obviamente se va a formar acá, ¿no? Ahí está el rojo y aquí está el color azul. Disculpen ahí lo feo que quedó, pero como por hacerlo rápido ahí la cuestión, ¿sí? Entonces ahí usted tiene su plano, mire. ¿Listo? Bueno, resulta y pasa, compañeros, que aquí existe una fórmula, ¿cierto? Porque fíjese que usted sabe que un paralelogramo pues tiene un área, ¿no? Como les decía. Y esa área, ustedes saben desde geometría que eso es un rectángulo, un paralelogramo puede ser un rectángulo. Entonces uno está acostumbrado en geometría que un rectángulo, que un cuadrilátero, el área de un cuadrilátero es base por altura, ¿no? Base por altura. Entonces aquí se puede demostrar esta fórmula, como les estoy diciendo, base por altura, y podemos coincidir que la magnitud del vector resultante, por eso aparecen las dos barras, mire, la barra y la barra, sería multiplicar al vector u, la magnitud del vector u por la magnitud del vector b por el seno del ángulo de teta. O sea que si antes usábamos el coseno para la sombra, ahora vamos a usar el seno para que se forme un área del cuadrilátero. Y mire que tiene sentido, ¿no? Porque si el seno siempre opuesto, ¿no? El ángulo opuesto, lado opuesto, por eso es el seno, ¿no? Fíjese que si esta altura no existiera, pues no se forma paralelogramo. Porque entonces, si el ángulo tiende a 0, el vector v se va a pegar hacia el vector u. Y lo que van a formar es una sombra entre los dos, o sea, un producto punto, en vez de formar un área. ¿Sí? Entonces es vital que el ángulo sea diferente a 0
para que se forme una altura y para que se forme el área. ¿Sí? Entonces, por eso es que aquí se forma el seno de teta. Por eso aquí es que cuando usted aplica el producto vectorial entre vectores unitarios, cuando estos son iguales, y punto i, pues se forma un vector acostado sobre otro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues que obviamente forman es una sombra, no forman un área. Entonces, el área sería 0. Y mire que el área parece 0 vector, ¿no? Pilas. Porque la multiplicación de dos vectores, producto cruz, vectorial, producto vectorial, da como resultado un vector. Entonces, pilas que si antes aparecía 0 escalar, ahora aquí es 0 vector porque es un producto vectorial, pilas. ¿Sí? Sale como resultado un vector. Entonces, 0 vector y así sucesivamente. Pero mira aquí una cosa, mire. Interesantísimo cuando son diferentes. Cuando son diferentes, mire lo que pasa, compañeros. Miren, voy a mostrarles acá una cosa para que les llame la atención, mire. Voy a usar otra página. Mire, ¿qué pasa si los vectores son diferentes? Entonces aquí me toca usar el plano 3D. Entonces ese sería, hagámoslo más delgado. Ese sería el eje Z. Ay, perdón. Ese sería el eje Z, compañeros. Ese sería el eje X. Y ese sería el eje Y. Mire lo que va a pasar a continuación, ¿no? Entonces este es más Y. Este es más X. Y este es más Z. Listo, bien. Entonces de aquí voy a hacer lo siguiente. Digamos que usted dice, profe, me interesa hacer el producto vectorial entre I y J. Entre el vector I y el vector J. Listo, hagámoslo. Entonces aquí está, vector I. Es más, voy a hacer un poquito más grueso acá. El vector I, míralo, aquí está. Vector I, listo. Ahí está el vector unitario I. Perfecto. Vector unitario I. Con el vector unitario J. Listo, aquí está el vector unitario J, míralo acá. Este es el vector unitario J. Perfecto. Ahí tengo los dos vectores unitarios I y J. Ahora, dense en cuenta de lo siguiente. ¿Se va a formar el cuadrilátero? Sí, claro que sí. Porque mire, donde está I yo lo pongo aquí al frente. Donde está I lo pongo al frente. Hago el cuadrilátero. Lo pongo aquí al frente. Listo. Ahí ya está el cuadrilátero. Y donde está J pongo el lado al frente. Listo. Entonces fíjese que está formando las proyecciones de los cuadriláteros, ¿sí o no? Ahí se están formando, mire. Se forma. O sea que se está formando un área, ¿no? Se está formando un área. Listo. Ahora, de esa área que nosotros estamos analizando, compañeros, de esta área que estamos viendo acá, de esta área, mire que hay que llevar al vector I, que es el primero, porque yo claramente les dije a ustedes I cruz J. Entonces, al vector I hay que llevarlo hacia el vector J, ¿cierto? Un ángulo, ¿cierto? Y fíjese que el ángulo, ¿quién sería? Pues casualmente sería 90 grados, ¿no? 90 grados. Entonces, si yo llevo el vector I hacia donde está el vector J, fíjese que me estoy moviendo en contra del reloj, ¿no? Recuerda que cuando uno se mueve así, el ángulo, el giro es positivo, porque va en contra del reloj. Y fíjese que el vector perpendicular al plano que está compuesto por I y J, pues obviamente sería el vector K. Sería el vector unitario K, mírelo. ¿Qué es este? Mire lo que aquí está. Entonces, ese sería el vector unitario que va, insisto, perpendicular a esos dos señores. ¿Sí? Porque fíjese que aquí se forma el ángulo de 90 grados con el piso, mire. Aquí está. ¿Sí? Entonces se está formando el vector K. ¿Sí? Entonces el resultado de multiplicar I cruz J, pues es igual a K. Es igual a K, compañeros. ¿Sí? Como nos estamos dando cuenta. K. ¿Sí? K. Ahora, dense en cuenta de una cosa. Hablemos de la magnitud. Si yo le saco la magnitud a estos señores, ¿sí? A estos señores, entonces me quedaría así, mire. Me quedaría así. Magnitud del producto cruz entre I y J. Voy a sacar aquí la magnitud. Ya nos dimos cuenta que el vector vale K, ¿no? Ahora demostremos que es verdad. Entonces, I cruz J. ¿Listo? Bien. Si yo le saco la magnitud a esto, pues tendría que darme la magnitud de K, ¿no? O sea, si yo le saco la magnitud de esto, tendría que darme la magnitud de K, ¿cierto? Y nosotros sabemos que es 1, ¿sí o no? La magnitud de un vector unitario vale 1. Entonces, vamos a sacar la magnitud de este producto cruz a ver qué pasa. Entonces, miremos la fórmula. La fórmula dice así, mire, magnitud del primero por magnitud del segundo por el seno del ángulo. Listo, vamos rápido. Entonces, nos quedaría así. Esta zona nos quedaría así, pilas. Nos quedaría la magnitud del primero, que sería I, por la magnitud del segundo, que sería J, ¿cierto? Por el seno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? 90 grados. Listo. Magnitud del vector unitario. 1, porque es un vector unitario. Magnitud del segundo vector unitario sería 1. Seno de 90. Digítelo en su calculadora y le va a dar 1.
¿cierto? Le va a dar 1, compañero. Seno de 90 da 1. Entonces por 1. O sea que 1 por 1 por 1 da 1 y eso es igual al 1 que nos dio aquí arriba. O sea que sí es cierto. Sí es cierto, compañero. Sí es cierto. Y si usted hubiese sido necio y dijese, no, profe, yo voy a verificar que i.i, o sea, necio no, sino, no, la palabra necio está mal dicha. Si usted hubiese sido curioso y quisiera corroborar, ¿sí? Entonces usted hubiese dicho así, i.i, i cruz i aparentemente es 0 vector, pero ¿por qué es 0 vector? Entonces, si quiere aplique la fórmula, mire. Entonces sería magnitud del primer vector por magnitud del segundo vector, ¿cierto? Por el seno del ángulo que los separa, porque como es el mismo ángulo, es el mismo vector, pues el ángulo es 0, porque es el mismo. Y si usted digita en su calculadora seno de 0, eso le da 0, perdón, le daría 0. O sea que 1 por 1 por 0 daría 0. Pero como estamos hablando no de la magnitud, sino del vector, entonces sería 0 vector. Y listo, compañeros, perfecto. Entonces esa es la gran diferencia entre un vector y otro. Entonces recuerden, el producto punto en conclusión siempre da un número de resultado. El producto cruz da un vector como resultado. Lo que pasa es que usted a ese vector le puede sacar magnitud, porque nosotros sabemos que a ese vector se le puede sacar magnitud. Incluso se le puede sacar la magnitud que nosotros conocemos atrás. ¿Sí? Pero bueno, eso como para que ustedes lo analicen, ¿no? Hay una segunda manera de sacarle magnitud a ese vector, que sería esta fórmula. ¿Listo? Bueno, entonces ya sabemos. Ahora se preguntarán ustedes, bueno, profe, ¿y cómo sería cuando tenemos dos vectores? El vector A y el vector B, con todas sus componentes, entonces, ¿cómo se hace? Bueno, esto tiene un método particular, compañeros, que es un determinante. ¿Sí? Un determinante. El determinante que estamos viendo acá. ¿Sí? Ese determinante que estamos viendo acá. Entonces, ese determinante funciona de la siguiente manera. Usted tiene el vector A, cruz B, y tenemos a I, J y K, ¿cierto? Y fíjese que en la primera fila están los vectores unitarios, en la segunda están las componentes del primer vector y en la tercera están las componentes del segundo vector. Ahora mire lo que está pasando acá. Nos da como resultado esto ya de fórmula, ¿no? Pero sin embargo yo voy a hacer lo siguiente porque quiero explicarles desde cero. Entonces, mire, cuando usted tenga dos vectores A y B, ¿cierto? Cuando usted tenga dos vectores A y B, entonces usted debe hacer lo siguiente. Voy a colocar acá, mire. A cruz B. Entonces la fórmula siempre es el determinante. Entonces voy a colocar aquí el determinante. En la primera fila siempre dan los vectores unitarios I, J y K. Listo. Y cierro acá el determinante. Cierro aquí la línea. ¿Listo? Así. Bien. En la primera fila van las componentes del primer vector AX, AY, AZ. Y en la tercera, BX, me quedé con el último, BX, BY y BZ. Listo. Bien. ¿Cómo se resuelve un determinante? No sé si ustedes lo recuerdan, a uno en el colegio le enseñaban eso, para cuando resolvía sistemas de ecuaciones por determinantes, regla de Cramer. Pero sin embargo, no es difícil, les voy a recordar. ¿Cómo funciona esto? Aquí tenemos un determinante primero que todo 3×3. ¿Por qué? Porque tiene 3 filas y tiene 3 columnas. Entonces, este que se están viendo particularmente es un determinante 3×3. Ahora, de aquí, ¿qué quiero que analicemos? Analicemos lo siguiente. Analicemos que, según Cramer, nosotros debemos atacar eso de esta manera. Nos ubicamos siempre en el primer término de la fila y columna. Siempre. Y empezamos a movernos hacia la derecha. Siempre. Entonces, si nos ubicamos ahí, sería al I. Entonces, Cramer dice que, situándonos en el primer término de primera fila, primera columna, el término 1, 1, ¿cierto? A ese se le da el signo más. Y de ahí en adelante se va alternando el signo con más, menos, más, menos, más, menos. Es decir, si el primero es más, entonces el que viene sería menos, el tercero sería más, si hubiese un cuarto sería menos y así sucesivamente. Entonces el signo siempre es alternado, más, menos, más, ¿sí? Más, menos, más. Ahora, ¿después qué se hace? De alternar a los signos. Después de alternar a los signos, compañeros, se hace lo siguiente. Nos ubicamos, insisto, en ese primer término, ¿cierto? Y ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tapar la fila y la columna en la cual él se encuentra, ¿sí? Vamos a tapar fila y columna en la cual ese primer término se encuentra. Entonces, eso significa que si nosotros tapamos la fila y la columna en la cual el primer término se encuentra, entonces
nos quedaremos únicamente, compañeros, únicamente con la matriz que quedó, que ya era una matriz 3x3, ahora queda una matriz 2x2, ¿sí? Entonces, hagámoslo. Entonces, coloco aquí el signo igual. Nos ubicamos en el primer término. ¿Qué signo tiene el primer término? Tiene signo más, entonces coloco aquí más, ¿cierto? Coloco ahí el más. Ahora, ¿qué hago? Coloco el más. Ahora, abro un paréntesis, ¿no? Abro un paréntesis y lo cierro, por ejemplo, acá. Ese paréntesis, ¿qué tiene? Aparte de este signo más, tiene el vector unitario i. Entonces, coloqué el signo más aquí adelante. Ahora voy a colocar aquí al final el vector unitario i. Entonces, hagámoslo. Entonces, quedaría aquí. Vector unitario i. Listo. Perfecto. Entonces, ya después de tapar a nosotros a la fila y a la columna en la cual está el vector unitario i, nos concentramos en estos términos. En A, Y, A, Z, B, Y, B, Z. Listo. Entonces, si ese es el caso, nos quedaría así. Seleccionamos esta pequeña matriz que nos quedó después de tapar al vector unitario i, J. Y aquí vuelve y juega. Usted tiene que poner el signo más. Siempre empieza con el signo más. Sí, así como dice Kramer. Entonces, ya pasamos de una matriz 3x3, ahora pasamos a una matriz 2x2, donde el primer término será más y el segundo término será menos. O sea que aquí coloca usted más. Más. Coloca usted aquí más porque vamos a concentrarnos en AY, ¿cierto? Y ese AY lo voy a multiplicar en cruz porque siempre dice así, por el otro término que sería BZ. Entonces, a AY le coloqué el signo más y de inmediato a AY lo voy a multiplicar por BZ. ¿Sí? O sea que nos quedaría así, compañero, nos quedaría así. Quedaría AY multiplicado por BZ. Eso fue lo que hice, mire, multipliqué estos dos en diagonal, colocándole anticipadamente el signo más acá. ¿Listo? Y lo mismo hago para los otros términos que quedaron en diagonal. O sea, para este término, tenemos al signo menos, mírelo, al menos y al AZ y al BY. Entonces, coloco anticipadamente al signo menos y a continuación multiplicándose a AZ por BY. O sea, quedaría de la siguiente forma. Quedaría aquí el menos multiplicándose por AZ por BY. Eso fue lo que acabé de hacer, compañeros, miren. Colocar el signo menos y multiplicar a AZ por BY. Listo. Eso fue. ¿Listo? BY. Listo. Entonces ya está el primer término. ¿Listo? Ya está el primer término. Mire lo fácil que es. Esto es muy mecánico. Esto es la cuestión es que usted lo mecanice y ya está. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a borrar esto que acabé aquí de seleccionar. Lo voy a borrar. Voy a borrar esto aquí con cuidadito sin dañar la matriz. Borro, borro, borro esto. Borro, borro. Borro, 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 listo. Bien, vamos leyendo hacia la derecha, ¿no? La primera fila es la que manda. Acuérdense, la primera fila es la que manda. Usted va leyendo la primera fila. Entonces ya analizamos ahí y fíjese que nos dio como resultado esto. Ahora pasemos a analizar a J. A J. Entonces, analicemos a J. Entonces, ¿qué signo tiene J? Menos, perdón, mire. ¿Qué signo tiene J? Menos. ¿Listo? Entonces coloquemos el signo menos. Entonces será así. Coloco acá menos y abro paréntesis, ¿cierto? Y coloco a J, porque estamos analizando a J. Recuerden, acabo de analizar el J y al menos. El menos está acá y el J está acá. ¿Listo? Porque estamos leyendo el segundo término. Recuerden que uno lee la primera fila hacia la derecha. Uno va leyendo hacia allá, hacia la derecha. ¿Listo? Entonces ya analicé ahí, ahora analizo a J. Listo. Bien. Perfecto. Ahora, ¿qué se hace? Pues tendríamos que tapar a la columna y a la fila. O sea que quedó pendiente, ¿qué fue? Estos términos, los que no se taparon, estos, o sea, los laterales, ¿sí? Los laterales. Al tapar a la columna donde está J y a la fila donde está J, que es esto y esto, pues únicamente sobrevive AX, BX y AZ, BZ. Listo. Entonces, hagámoslo. Entonces, al taparlo, solamente quedaría este término y quedaría este término. Y vuelve y juega. Como siempre, iniciamos hacia la derecha, entonces este sería signo más y ese sería signo menos. ¿Sí? Listo. Entonces, significa que este signo más yo lo pongo acá y este signo menos de una vez, no nos matemos la cabeza, lo pongo acá. Menos. Listo. Después, ¿qué se hace? Se multiplica en cruz. Es decir, multiplico AX por BY. ¿Cierto? Listo. Entonces hagámoslo. Entonces quedaría así. AX por B
Z. Listo. Y después aparece el signo menos, que es el que puse acá. Entonces ahora sí vendrá después lo que corresponde al signo menos. ¿Quién corresponde? Pues A, Z y BX. ¿Listo? Entonces lo coloco acá. A, Z, BX. Perfecto. Facilísimo, ¿sí o no? Facilísimo. Siempre es así. Signos alternantes y multiplicar en cruz. ¿Sí? Bueno, hagamos el último. Si no me hice entender aquí, en estos dos primeros, seguramente aquí sí me va a hacer entender. Entonces, borro esto que hice aquí como para referenciar, para no olvidarnos. ¿Cierto? Borro esto. Borro. Y estábamos leyendo al I, después al J y ahora al K, ¿sí o no? Ahora viene el K. El K. ¿El K qué signo tiene? Más. Entonces pongamos el signo más acá. Más. Y abro paréntesis. ¿Qué vector unitario estamos analizando? Pues estamos analizando acá. Entonces A más K, ¿sí o no? Entonces coloco aquí al final acá. Y ahora sí, vuelve y juega. Donde está acá, vamos a tapar la fila y la columna en la que él se encuentra. O sea que lo único que quedó fue estos términos que no se taparon. O sea que nos va a quedar de la siguiente manera. Nos quedaría así. Estos términos que no se taparon, ¿cierto? Que no se taparon, compañeros, porque yo tapé esto y tapé esto, ¿cierto? Entonces quedaría aquí con signo más y este con signo menos. Bien, entonces coloquemos primero signo más acá, que es el de esta diagonal que vamos a multiplicar. De una vez hagámosla. Entonces quedaría AX por BY, ¿cierto? Y ahora viene el signo menos, que es esta diagonal por estos términos. Entonces quedaría aquí menos AY por BX. AY por BX. Y esto que ustedes están viendo acá, si usted multiplica este término por este término, da un número. Este término por este término da un número. Y si usted a estos dos términos, depende del signo que tengan, lo suma o lo resta, les va a dar como resultado un número. ¿Qué tiene dirección qué? Dirección Y. Lo mismo se hace para acá. Va a salir un número que tiene dirección J. Y lo mismo se hace acá. Va a salir un número que tiene dirección K. O sea que usted va a encontrar a un vector resultante que es un número en X que va en la dirección Y, más un número en Y que va en la dirección J, más un número en Z que va en la dirección K. Ese es el vector resultante y fíjese que es muy diferente al producto punto, porque en el producto punto los vectores unitarios se nos eliminaban, mientras que aquí no se van a eliminar. ¿Listo? Bueno, entonces ya saben de dónde salió esa fórmula que acabo de mostrarles, ya saben de dónde sale, ¿cierto? Igual aquí se la dejo. ¿Listo? Pero aquí la verdad no es que usted se aprenda esta fórmula. La verdad, le digo yo a ustedes, esta fórmula no se la aprendan, compañeros. No se la aprendan. La verdad, les sugiero yo, es mejor mecanicen cómo se soluciona un determinante porque eso le puede servir a ustedes para muchas cosas. Para álgebra lineal más adelante, el semestre entrante, creo que ven álgebra lineal ustedes. Entonces les va a servir eso porque van a trabajar muchísimo con determinantes. Entonces es mejor, en vez de aprendernos esta fórmula, mecanicémosla. Ya les enseñé. Igual en un ejemplo lo voy a hacer para que no haya dificultades, ¿listo? Bueno, y ya para terminar la teoría, compañeros, para terminar la teoría de producto punto, entonces vuelve y juega. Si usted tiene los tres vectores A, B y C, que son unidimensionales, o sea, pueden ser vectores en dos dimensiones, en una, como sea, y si existe una constante K, ¿cierto? Que es un número cualquiera, entonces aparece la propiedad clausurativa, ¿sí? Que era la que más o menos le explicaba. Si usted tiene a dos vectores, por ejemplo, al vector A, cruz vector B, le va a dar como resultado un vector. Pilas. Para el producto punto daba un número y para acá da un vector. Pilas. Ahora, si usted al vector A le aplica el producto cruz con el mismo vector A, usted lo que va a formar es una sombra. No va a formar área. Por eso nos da 0. Pero 0 vector, porque el resultado siempre es un vector. Entonces, pilas. Ahí como para que ustedes vayan comparando, ¿no? Ahora, si usted tiene el vector A y le aplica cruz B, pues eso, si usted quiere cambiarlos de posición, es decir, si usted quiere girar al A donde está el B, pues eso hace que el vector resultante gire 180 grados. ¿Se acuerdan la gráfica que les hice? Entonces eso es como que usted aparece de repente un signo menos. O sea que cada vez que usted quiera girar de posición en el producto cruz, pilas, en el producto cruz, que quiera girar de posición a los factores,
le va a aparecer un signo negativo. Así que tengan cuidado con eso, compañeros. En el producto punto usted sí puede ordenar como quiera los términos para multiplicarlos, pero en el producto cruz no es recomendable, a menos que usted le cambie el signo. De lo contrario, pilas. Y la propiedad distributiva hay que respetar el orden de la multiplicación. Si usted tiene aquí A cruz B, entonces tiene que multiplicar con cuidado. A cruz B daría A cruz B más, porque aquí aparece el signo más, A cruz C. Pero si usted multiplica de para atrás, usted tiene que respetar el orden, pilas. Entonces quedaría A cruz C, ¿sí? Más B cruz C. O sea, esto que acabé de hacer aquí es para hacerles caer en cuenta que hay que respetar el orden de la multiplicación. Porque perfectamente uno multiplica primero el uno y el otro. Entonces es ahí el error, porque le aparece un signo por girar el vector. Bueno, y ya para terminar acá, compañeros, la teoría, tenemos el A cruz 0. A cruz 0 es multiplicar a través del producto cruz a un vector con el vector 0. Y eso le va a dar 0 vector, no escalar, 0 vector. Si usted tiene una constante k y va a amplificar al vector A cruz el vector B, eso va a ser igual a A cruz KB, ¿cierto? Es decir, si usted amplifica a un vector con la constante k, lo puede hacer perfectamente y después el vector que le dé lo multiplica con el vector B. Como también usted puede amplificar al vector B y después amplificarlo o aplicar el producto cruz con el vector A. Sin embargo, lo ideal es lo que les decía la vez pasada. Si usted tiene una constante por ahí, en vez de ponérsela a pasear por todos los términos, mejor sáquela, déjela afuera, en la primera zona, aplique el producto cruz y lo que le dé aquí ya no le daría un número. Antes le decía a ustedes que les da un número, ¿no? Aquí no, aquí da un vector, el vector R, y a ese vector R usted lo va a amplificar por una constante K. Amplificar, en un momento ya les digo a qué me refiero. Ahora, ustedes me dirán, listo, profe, ya nos enseñó a formar una longitud con dos vectores multiplicándose, ya nos enseñó a formar un área con dos vectores multiplicándose, entonces ahora enséñenos a crear un volumen con vectores multiplicándose. Y claro que sí, eso se llamaría triple producto escalar y se le dice producto escalar porque se va a combinar al producto cruz con el producto escalar. Mire, así como están ustedes, mire, imagínense que usted tiene un vector A, B y C. Y ellos forman aquí como un paralelepípedo, pero un paralelepípedo así todo raro, todo curvado. O sea, no necesariamente así normal como uno lo ve, sino una caja así torcida, digamos. Lo estoy haciendo así de manera general, como para que usted pronto lo analice y diga, ay, sí, mira, sirve para cualquier volumen. Entonces, ¿cómo sería? Usted aplica el producto cruz entre dos vectores. En este caso, el vector A y el vector B. Eso le da resultado el vector R. ¿Cierto? Le da el vector resultante R. ¿Y después qué se hace? Después a ese vector R usted le aplica el producto punto con otro vector, que sería el vector C. Y si usted le aplica el vector R punto C, pues ya le va a dar a usted un número. O sea que hace usted que aparezca un vector entre los dos primeros, pero después usted el vector lo elimina con el producto punto para que le dé como resultado un número. Y todo volumen, compañeros, nunca es vectorial. Los volúmenes siempre son escalares, nunca vectoriales. Una longitud para el producto cruz puede ser escalar. Un área siempre es vectorial y un volumen siempre es escalar. Y ahí lo tienen, ¿listo? Y también aparece aquí, usted puede aplicar el triple producto vectorial, usted puede realizar productos vectoriales que lo puede perfectamente realizar. Y aquí tiene usted a B cruz C. B cruz C le da un vector y a ese vector usted le puede aplicar otra vez el producto cruz con otro vector. O sea, el producto cruz es indefinido. Usted puede tomar dos vectores, le aplica el producto cruz, sale un vector, después le aplica el producto cruz con otro vector, sale otro vector y así sucesivamente. O sea, siempre va a salir, compañeros, un vector que se desprenda de productos cruces, ¿cierto? Que sean indefinidos. Pero entonces, para usted evitarse hacer tantas matrices o tantos determinantes, hay una opción. Puede combinarlo con el producto punto, pero así como ustedes lo están viendo, no se preocupen que aquí, en esta circunstancia, no va a haber dificultades en el aspecto de que no vamos a tener, o sea, eliminación de vectores, no. Porque mire, usted aquí, por ejemplo, tiene A.C. A.C le va a dar un número. Y ese número usted lo que va a hacer es amplificar a un vector.
¿sí? Entonces eso hace que este vector no pierda su naturaleza vectorial, ¿sí? Y aquí lo mismo, a punto B le sale otro número y eso evitará que este vector C que sea amplificado por ese número no pierda su naturaleza también, ¿sí? Entonces básicamente puede ser de esa manera, compañeros, ¿sí? Básicamente puede ser de esa manera. Sin embargo, les voy a hacer un ejemplo. Les voy a hacer un ejemplo. Aquí les dejo yo a ustedes videos, compañeros, videos. Por favor, mírenlos. Si de pronto no se entendió muy bien la teoría aquí, mírenlos si quieren verlos. Yo les tengo a ustedes, de alguna manera, los tengo bien acostumbrados a dejarles en el libro guía ejemplo. Entonces, mira, aquí hay un ejemplo para que lo miren ustedes en casa. Considérese los vectores A, B y C. Mira, ahí tengo tres vectores totalmente diferentes, compañeros, para que ustedes los analicen. ¿Listo? Tres vectores, A, B y C. Entonces, de esos tres vectores se quieren, por ejemplo, están solicitando estas operaciones. Mire, allá las siguientes operaciones, por ejemplo, A.C. Por ejemplo, 4A.6B cruz C. Y por ejemplo aquí, hallar el ángulo que forman los vectores A y B entre sí, o sea, el ángulo que forman los dos, ¿sí? Entonces, ahí les encargo, por favor, compañeros, comprométanse y lean esos ejemplos, léanlos. Este ejemplo es muy completo porque se van a realizar las tres operaciones. Sí, bueno, las dos, el producto punto y el producto cruz, y fuera de eso se hace una operación extra, que es cómo se calcularía un ángulo entre dos vectores, ¿sí? Entonces, mira, ahí les dejo yo, por favor, con juicio, léanlos, analícenlos, si en dado caso algo no se entiende, me dicen que con mucho gusto yo les explico. Si ustedes saben que podemos los 10 primeros minuticos de cada clase aclarar dudas del libro guía que ustedes hayan leído o de la clase anterior, recuerden, aprovechen ese servicio. Entonces, mira, ahí está bien explicadito, creo yo. Entonces ahí la cuestión es para que por favor ustedes lo analicen. Después de que ustedes lean este ejercicio, compañeros, lo lean bien y lo estudien bien, ahí les propongo unos ejercicios para que evidentemente los hagan o los estudien, no para que me los entreguen, no, es para que ustedes estudien. Entonces mire, este ejercicio que está acá, dado los vectores estatal, se parece muchísimo, pero muchísimo al ejemplo que acaban de ver. ¿Sí? Yo para la clase a continuación voy a explicarles el triple producto vectorial, ¿cierto? Voy a explicárselos y de paso me sirve porque ese tiene mucho que ver con la explicación de vectores, ¿sí? Entonces, a continuación, compañeros, voy a explicarles este segundo ejercicio. Pero entonces hagamos una cosa para que no me quede cortado. Entonces, yo voy a explicarles a ustedes el ejercicio número 2, ¿listo? Listo. Entonces, voy a explicarles este, mire, la respuesta es esta, ¿cierto? Pero entonces la condición es que usted por favor intente, después ahí tiene la respuesta, mire, para que usted después intente hacer este ejercicio, ¿listo? Bueno, entonces voy a llevarme este ejercicio, compañero, me lo voy a llevar allá a la pizarra, ¿cierto? Me lo voy a llevar a la pizarra en una página nueva, ¿listo? Aquí está. Y vamos a resolver con calma y con, evidentemente con juicio, este ejemplo, ¿listo? Entonces, compañeros, este ejercicio se hace por tramos porque es la propiedad de producto vectorial, la última que acabamos de ver y me gusta porque es muy completo, ¿sí? Y para que ustedes se den cuenta. Entonces, mire, fíjense que en el miembro de o sea, hay que demostrar que el miembro de la izquierda es igual al miembro de la derecha. Y vamos a llegar a la misma respuesta. Aquí aparentemente tendríamos que demostrar que es menos 2,72 en K y menos 2,72 en K. O sea que sí es cierto, que la propiedad es verídica. Pero entonces vamos a resolverlo por partes para que evidentemente ustedes se lo entiendan bien y vean que evidentemente el tema es sencillo. Entonces fíjense, aquí tenemos tres vectores, el vector A, el vector B y el vector C, ¿cierto? De esos tres vectores, compañeros, vamos a ejecutar esta primera parte. Debería yo como, de alguna manera, como copiarlo acá. Voy a llevarlo aquí mismo. Entonces vamos a resolver esta parte. Entonces voy a colocar aquí solución, ¿listo? Entonces coloco acá solución. ¿Sí? Solución. Y es más, voy a colocar aquí, en primer lugar, ¿cierto? En primer lugar, considérese la solución del miembro izquierdo de la propiedad, Dos puntos. Entonces, siendo de esa manera, compañeros, vamos a tener así. Pero entonces, ese es el miembro izquierdo de la propiedad, ¿no? ¿Cierto? Ese es el miembro izquierdo de la propiedad, evidentemente. Pero entonces, me parece a mí más pedagógico hacer lo siguiente. Vamos a resolver primero de esa propiedad, compañeros, vamos a resolver primero
este producto, o sea, es decir, el paréntesis. Sí, porque es que ahí realmente tengo dos productos vectoriales, tengo dos, y toca hacerlo de alguna manera paso a paso, ¿listo? Entonces, empecemos. B cruz C. Entonces voy a llevar acá el B cruz C y me gusta porque podríamos perfectamente nosotros practicar el producto cruz. Entonces coloco acá barra y barra y voy a colocar aquí dirección I, J y K. Y fíjense que aquí tengo, compañeros, aquí tengo el IJK y fíjense que tenemos que mirar las componentes del vector B. Miremos las componentes del vector K, ¿cierto? Y J y K, ¿cierto? IJK de B. Entonces miremos aquí, B. I, 2I más 10K. Fíjese que aquí, si usted se puede analizar este término, el vector B, fíjese que aparece el 2i, muy bien, pero mire que no aparece el j, ¿sí? No aparece, eso significa que tiene un valor de 0, es decir, 0j. Les agradezco enormemente que los completemos y lo mismo acá, 10k. Es más, deberíamos hacerlo para todos. Aquí lo mismo este sería 4i menos 3j, ¿cierto? Y más 0k porque no está acá. Listo, completémoslos. Y este último sería menos 7i más 0j menos k. Ese menos es que es el número menos 1, ¿no? O sea, cuando ven así puro es que es menos 1, entonces menos 1k. Bueno, bien, entonces siendo así es bueno completarlos para evitarse confundirse. Entonces empecemos con B, las componentes de B sería 2, sería 0, como les decía, y sería 10. Listo, ya está. 2, 0, 10. Perfecto. Ahora miremos el C. El C sería menos 7. No le ponemos el vector unitario porque ya está arriba, ¿no? Pilas. Otra vez sería 0 porque no está J. Y sería menos 1. Pilas. Cuando aparezca el signo así purito y después el vector unitario es porque es el número 1 que está ahí de forma invisible, ¿no? Ustedes saben que todo número multiplicado por 1 da el mismo resultado, ¿no? Entonces ténganlo presente. Bueno, entonces aquí coloco igual. Y hagamos lo que acabamos de aprender. Signo alternante, ley de Kramer, más, menos, más. O sea que aquí sería más para X, menos para Y y más para K. ¿Cierto? Esa es la conclusión de lo que aprendimos. Eso sería paréntesis. Es más, voy a usar un corchete para que quede más fácil. Corchete. Y aquí coloco otra vez corchete, corchete. Y coloco acá corchete y corchete. Listo. Ahí, como se están dando cuenta, ya tenemos... Y tenemos al vector unitario sería I, J y K. Eso es lo que usted siempre debe hacer. Siempre es así. Más, menos, más, I, J, K. Listo. Bien, empecemos. Tapemos o ubiquémonos en el vector unitario I. ¿Listo? Entonces, a ubicarnos en el vector unitario I, tapamos fila, tapamos columna. ¿Sí o no? O sea que haciendo eso, únicamente nos quedaremos con este término que ustedes están viendo. ¿Sí? Ese término. Ahora, miremos qué signo es el que va acá y qué signo es el que va acá. Siempre es más, menos, más. Entonces aquí sería más, menos, hagámoslo para todos, más, menos, ¿cierto? Siempre es así, más, menos, listo. Estos signos nunca se mueven. Entonces ahora sí, empecemos a multiplicar. Aquí si se dan cuenta sería 0 en diagonal multiplicado por menos 1. Sí, o sea, quedaría aquí 0 por menos 1. Listo. Ahora va el signo menos y después va la otra componente, la otra diagonal que sería menos 10 por 0. ¿Sí? O sea que quedaría 10 por 0. Listo, bien, ya hicimos la primera. Eso sería lo que corresponde, compañeros, insisto, a el vector unitario I, cuando multiplicamos al vector unitario I. Listo, ya está. Entonces borremos esto, borremos esto. Listo. Siguiente vector. El siguiente vector sería el vector J, ¿no? J. Entonces, donde está J, tapo fila y tapo columna. O sea que las únicas que quedan son las laterales, mire. Son las laterales. ¿Sí se dan cuenta? Serían las laterales. Listo, entonces quedaría de esta manera. Entonces quedó esta que está por este lado y esta que está por este lado. Y vuelve y juega el signo alternante que es más y menos. Por eso es que aquí yo dejé más y por eso fue aquí que dejé menos. Y ahora si multipliquemos en diagonal sería 2 por menos 1. Entonces 2 por menos 1. ¿Sí? 2 por menos 1. Listo. Bien, ya estaría 2 por menos 1. Aquí quedó como fea la escritura. Listo, 2 por menos 1. Ahora la siguiente sería 10 por menos 7, ¿cierto? Entonces sería acá 10, porque el menos ya está, pilas, el menos ya está,
por menos 7. Perfecto, listo. Sí, compañero, fíjese que es muy fácil, sinceramente esto es muy mecánico. Borremos aquí el más, borremos la selección, la selección. Ajá. Borremos la selección, listo, borro y borro, borro y borro. Ajá. Listo. Ahora la última. La última sería acá, ¿sí o no? Entonces aparece el más, aquí ya está el más, listo, el corchete. Ahora, tapando fila y columna, pues únicamente va a quedar esta zona, mire. ¿Dónde aquí será? Insisto, sería más, sería menos. Entonces por eso sería más 2 por 0. Ya está aquí el más. Y colocamos entre paréntesis 2 por 0. Ya la verdad, compañeros, sinceramente les digo, esto es fácil. El problema es que usted se confía y la embarre. Por eso les digo yo, compañeros, es mejor usar paréntesis así como lo estoy haciendo yo y verá que usted no va a tener inconvenientes. Ahora, viene la segunda componente, que sería menos, eso ya está, 0 por menos 7. Listo, entonces el menos ya está, míralo, aquí está, ¿cierto? Y coloco aquí el paréntesis, entonces sería 0 por menos 7. Listo, perfecto. Mire cómo quedó. Mire cómo quedó ya la cuestión, ¿no? Bueno, ahora sí, avancemos. Entonces coloco aquí otra vez igual. Ya coloqué las tres componentes, entonces coloco acá igual. La primera, entonces coloco acá. La primera es más, listo, y corchete. Fíjese una cosa. 0 por menos 1 daría 0, o sea que aquí daría más 0. Miren otra cosa. 10 por 0 daría 0, o sea que aquí daría menos 0. O sea que la primera componente, como nos estamos dando cuenta, vale 0. 0 en i, pero ahorita la reducimos. Ahora miremos la siguiente, sería menos, ¿no? Menos, abro paréntesis. Listo. Y aquí empecemos a multiplicar de esta manera, mire. Aquí hay un más por un 2 y por un menos. O sea, un más por un más y por menos. Entonces hagamos más por más da más. Y ese más que dio por menos daría menos. O sea que el primer término daría menos. Ahora, 2 por 1, 2. Lo mismo hacemos ahora acá. Vuelve y juega. Menos por más por menos daría más. Perfecto. Y sucesivamente tendríamos así. 10 por 7, 70. 70. Y cierro corchete. En la dirección J. Listo, ya está. Muy bien. Y la última, miremosla. Dice aquí más, entonces aquí pongo más. ¿Cierto? Pongo aquí el signo más. Y abro corchete. Y ahora sí analicemos. A ver, miremos. Sería. A ver aquí. Más por más por más da más. Listo. Más. Entonces coloco aquí más. Más. Ahora miremos. 2 por 0, 0. Entonces daría 0. Ahora aquí. Más por... Bueno, esto daría menos por menos da más. ¿Sí o no? Porque más por más... Perdón. Menos por más da menos. Y menos por menos da más. Ahora 0 por 7, 0. Cierro corchete, evidentemente. Y este sería en dirección K. O sea que en conclusión, compañeros, en conclusión, la multiplicación vectorial o el producto vectorial entre B y C nos daría como resultado aquí más 0 menos 0 da 0. Por el 0 entonces nos daría 0. Nos daría 0 en I. 0 en I. Pero miremos acá lo siguiente, mire. Yo tengo menos 2 más 70 daría más 68. Pilas. Vuelve y juega, mire. Menos 2 más 70 daría más 68, ¿no? O sea, daría así. Menos más 68. ¿Cierto? Así. En J. ¿Sí o no? Haciéndolo de esta manera. Menos 2 más 70 más 68. Pero hagamos una cosa. Eliminemos ese corchete. Entonces, para eliminar sería multiplicar. Sería menos por más, daría menos. O sea que haría menos 68. Menos 68 en la dirección J. Listo, muy bien, listo. Y la última, compañeros, y la última sería más por más. Bueno, aquí no importa porque todos son 0, entonces coloquémosle más 0 en K. O sea que el producto cruz entre B y C iría únicamente en el eje Y. Sería menos 68. ¿Listo? Bien. Fíjese lo fácil que es, ¿no?
Fíjese lo fácil que fue. Ahora voy a llevarme, si de pronto no me hice entender aquí, tengo un ejemplo más, por suerte. Por eso es que me gusta este ejemplo porque ahí yo puedo explicar 2 veces el mismo tema. Entonces, mire, ahora viene aquí llevar el término completo. Entonces, ahora sí vamos a hacer lo siguiente. Entonces, sucesivamente, reemplazando y ejecutando. Entonces, coloco acá. Peguemos acá, control V. Uy, se me perdió, ¿dónde quedó? Ah, mira, aquí está. Es que siempre pega atrás, compañeros, siempre. A ver, llevémonoslo. Hacia atrás. Llevémonoslo. Entonces, ahora aquí, escribo. Reemplazando y ejecutando nuevamente el producto cruz. Listo. Reemplazando y ejecutando nuevamente el producto cruz. Listo. Entonces, aquí, compañeros, vamos a hacer una cosa. Vamos a reemplazar el vector A, ¿cierto? El vector A porque igual sí me interesa que eso quede así clarito. Entonces, el vector A. Busquemos el vector A. A ver, vamos. El vector A. El vector A es 4i menos 3j más 0k. Entonces, más 4 menos 3, 0. Listo. Entonces, nos vamos acá. Abro paréntesis, ¿no? Pilas. Abro paréntesis. Entonces, aquí donde está, reemplazo. 4i, ¿cierto? 4i menos 3j ajá, más 0k listo, cierro paréntesis, cruz, abro paréntesis, pilas, ahora sí va este paréntesis, B cruz C, pero B cruz C, mire que nos dio esto, entonces sería 0 en I, ¿cierto? Menos 68 en J más 0 en K. Cierro paréntesis. Listo. Ya lo tenemos. Tenemos a A y tenemos a B cruz C. Listo. Bien. Entonces, ¿de ahí qué voy a hacer? Voy a utilizar otra vez aquí la doble barra. Entonces, coloco aquí igual y coloco barra. Entonces, coloco aquí la barra y empezamos a colocar aquí. Y J, K. Listo. Y aquí colocamos 4, que sería la primera fila, sería esta. Entonces, 4 menos 3 y 0. Y la siguiente que sería esta. 0 menos 68 y 0. Listo. Perfecto. Y vuelve y juega. Ya la tenemos, mire, ya la tenemos. Pero déjenme mirar una cosa. Más 4 menos 3. Sí está bien, ¿no? El A, sobre todo. Más 4 menos 3, 0, sí. Si es que de pronto ahí me equivoco. Y la otra sería 0 menos 68, 0. Listo, no, bien. Ahora sí, entonces ejecutemos ese producto vectorial, vuelve y juega. ¿Listo? Vuelve y juega. Entonces, bien saben ustedes, el signo alternante, ¿no? Entonces, más, menos, más. Entonces, coloco aquí más, menos, más. Listo, usemos corchete. Corchete. Listo. Cierro corchete. Recuerden que el primero le pertenece a I, el segundo a J, el tercero a K. Listo. Perfecto. Bien, entonces empecemos. Como les decía, I, tapo fila, tapo columna. O sea que únicamente quedó esta parte. Pero miren una cosa, mire. Menos 3 por 0 daría 0 y 0 por este daría 0. O sea, este que ustedes se están dando cuenta daría 0. ¿Sí? Si usted no quiere hacerlo, pues si lo quiere hacer, hágalo. Pero créanme que le va a dar 0. Conforme lo estoy diciendo, mire. Multiplicar eso por 0 y eso por 0, pues da 0. Entonces, si quiere, no se mate la cabeza ahí porque da 0. Miremos el otro a ver si cambia. Miremos ahora a J. J fila y J columna. Vuelve y juega, mire. Tenemos que multiplicar aquí a más 4 por 0, ¿cierto? En diagonal. Y después a menos 0 por 0 en diagonal. O sea que aquí vuelve y da 0. Entonces, insisto, compañeros, no nos matemos la cabeza. El segundo daría 0. Sin embargo, usted pronto está dudándolo, pues me dice. Y ahí confirmamos, ¿listo? Bien, entonces te daría 0. Miremos el último. K. Entonces, K, ya sabemos que el signo es más, muy bien. Y tapo fila y tapo columna. Y ahora sí, mire lo que quedó. Quedó esta matriz en la cual no todo es 0, no todo. Entonces, coloco aquí el signo más, mire.
Iniciamos siempre con el más y este es el menos, ¿no? Entonces, más, ¿no? Entonces coloco acá más y multiplicamos aquí en diagonal. Entonces, 4 por menos 68. Listo. Usemos paréntesis, compañeros, se los recomiendo, por favor. 4 por menos 68. Listo. Ahora aquí viene menos. Entonces coloco acá menos. ¿Listo? Y fíjense que tendríamos menos 3 por 0. Pero menos 3 por 0, pues daría 0, ¿no? Pero igual, pues, coloquémoslo. Pero lo que les decía, pasa lo mismo que pasó arriba. Sin embargo, insisto, todo esto valdría 0. O sea que, si ese es el caso, mire que ese A cruz B cruz C, fíjese que nos está dando 0 en la dirección Y, 0 en la dirección Y, menos 0 en la dirección J. Ese menos pudo ser más, pero yo lo puse menos. Listo, pero no pasa nada. Y aquí mire lo que va a pasar. Mire lo que va a pasar acá. Vale, cuidado. Este vale 0, ¿no? O sea que quedó así lo siguiente. Quedó más por menos. O sea que nos quedaría así. Abro corchete, más. Entonces quedaría más por menos, ¿no? Entonces más por más, por menos da menos. Listo. 4 por 68. Si usted hace la cuenta, eso es como si usted tuviese 272. Si quiere, por favor, ustedes confirmen en la calculadora. 272 y cierro corchete en la dirección K. ¿Sí o no? Pero entonces hagamos una cosa, eliminemos ese corchete. Entonces multipliquemos este más por este menos. O sea que nos quedaría así. Más por menos daría menos 272 en la dirección K. Y por eso es que en la respuesta aparece menos 272. ¿Sí se dan cuenta? O sea, en la respuesta nos está apareciendo como resultado menos 272. O sea, estos dos como valen 0 no los toman. Y sí toman en la última, que sería 272K. Listo. O sea que el miembro izquierdo sí favorece la respuesta que teníamos allá. Si es que la conocíamos. Pero bueno, eso nos dio acá. ¿Listo? Mire lo fácil que es aplicar el producto cruz. Ahora, vamos a aplicar el producto, compañeros. Vamos a aplicar el producto punto porque mire que la regla es clara, ¿no? O sea, la propiedad es esta, ¿no? Entonces voy a llevarme este término que está acá, ¿cierto? Me lo voy a llevar, ¿cierto? A una nueva, aquí. Aquí está, mírelo. Que es el miembro izquierdo. Perdón, derecho. Entonces, del miembro derecho, fíjese la cuestión. De aquí va a ser una cuestión, voy a colocar acá un título. Sería bueno que ustedes lo escriban porque igual. Entonces coloco acá. Sucesivamente, considérese el miembro derecho de la propiedad. Listo, 2 puntos. Bueno, listo, entonces ahí está. Ahora, voy a colocar aquí otro comentario. En el siguiente. Al respecto, extrayendo, bueno, al respecto, ejecutando primeramente los productos puntos, los productos escalares, ¿listo? Escalares, listo. Todo lo que va a hacer, ejecutando primeramente los productos escalares, ¿listo? Eso es lo que va a hacer. Entonces, hagámoslo. Entonces, ¿cuáles son los productos escalares? Pues estos dos señores, esos que ustedes ven acá, mire, A.C y A.B, ¿listo? Entonces empecemos con A.B, A.C. Pero entonces sería bueno hacer una cosa, compañeros, espere. Voy a traerme los vectores porque sinceramente ya me olvidaron. Entonces, mírenlos, aquí están. Me los voy a llevar. Llevémoslos. ¿Sí? El actual acá. Entonces me los voy a llevar. Control X. Lo voy a pegar acá, ¿listo? Para tenerlos aquí. Listo. Entonces, empecemos. A.C, ¿listo? Entonces, A.C. Entonces, quedaría así. A.C. Listo, A.C. Igual. Entonces, donde está A, compañeros, reemplazamos a estos términos. Recuerden, el que no está lo completamos. Entonces, A.C. Entonces, sería A, sería 4i, ¿cierto? Menos 3j más 0k, ¿no? Recuerden que hay que completarlos. Más 0k. Listo. 0.
punto, punto, abro paréntesis, entonces punto. Ahora sí viene C, ¿no? C, miremos a C. Mira, aquí está C. Pero entonces hay que agregar la componente que falta, que es la de J, ¿no? Sería 0. Entonces sería menos 7 en la dirección I, más 0J, ¿cierto? 0J, perfecto. Menos K. Recuerden que ahí está el número 1, ¿no? Lo que pasa es que no aparece, pero ese es el número 1. O sea, ese es el número menos 1. Menos 1. Listo. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando yo le he mostrado a ustedes en la teoría, cuando usted tiene productos puntos entre vectores, usted lo único que tiene que multiplicar es componente a componente. O sea, de la misma dimensión. Entonces, en este caso multiplicamos, por ejemplo, 4 por 7, menos 3 por 0 y 0 por menos 1. ¿Listo? Y desaparece el i.i vale 1, j.j vale 1, k.k vale 1. Y los demás, recuerden que los otros 6 son 0. Entonces quedaría así. 4 por menos 7. Coloque un signo más aquí en la mitad para que no se complique. ¿Listo? Coloque un signo más. Ahora el siguiente sería menos 3 por 0. Listo. Coloca otra vez un signo de por medio para que no se complique. Y el último sería 0 por menos 1. Listo. Ya está. Entonces, en esa condición, compañeros, va a colocar aquí el signo igual. Y empezamos a multiplicar. Bueno, más por... Esto es un más, ¿no? Entonces, más por menos daría menos. 4 por 7, 28, ¿cierto? Sí. 4 por 7, 28. Este daría 0 y este daría 0. O sea que A.C sería 28. Listo. Ya estuvo el primer producto punto. Ya estuvo el primero. Ahora hagamos el segundo, que sería A.B. ¿Listo? Entonces ya hicimos el primero. Entonces ahora hagamos el segundo. A.B. Listo. Igual. Entonces A.B y vuelve y juega. Entonces sería A, vuelve y juega es el primer término. Entonces 4i menos 3j más 0k. Listo. Ya volví a escribir el vector A, ¿listo? Y cierro paréntesis, punto, abro paréntesis, B, pilas. B sería este. Entonces sería B, 2i, no aparece J, otra vez J no aparece, entonces coloco acá 0, coloco acá más 0, J, no está J, 0J, y coloco más 10K, más 10K. Listo. Y cierro paréntesis, listo. Y vuelve y juega, ya saben. Entonces multiplicamos X con X, Y con Y, Z con Z. Entonces sería 4 por 2, ¿sí o no? 4 por 2 sería el primero, este. Más, el segundo sería menos 3 por 0. Menos 3 por 0. Más, el último sería 0 por 10. 0 por 10. Estos dos señores valen 0. Y solamente me quedaría este que sería 4 por 2, 8. O sea que A.B sería 8. Listo. Perfecto. Facilísimo, ¿sí? Facilísimo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar allá en los términos, ¿listo? O sea, ¿dónde voy a reemplazar? Acá, en este término. Entonces, escribo acá, reemplazando. Pero entonces, espera y copio el término. Control C, Control V. Listo. Entonces me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar aquí. Acá. Listo. Ahí. Listo. Entonces vamos a reemplazar. ¿Listo? Como ya vamos a reemplazar. Entonces coloco acá. Luego reemplazando. Luego reemplazando vectores y resultados de los productos escalares. Entonces voy a reemplazar ambas cosas, ¿no? Entonces empecemos. Entonces B. Reemplacemos de una vez el vector B, ¿no? De una vez el vector B. Entonces el vector B, coloquémoslo. El vector B está arriba, pero sin embargo está acá, mírelo. Aquí está. Entonces el vector B, mire lo que es este. 2 en I, 0 más 10. Entonces abro aquí paréntesis. Entonces coloco 2 en I, ¿cierto? 2 en I más 0 en J más 10 en K. Listo, ese es el vector B. ¿Sí o no? Ese es el vector B.
Listo. Cierro paréntesis. Ahora, este paréntesis, ahora sí va el paréntesis y lo voy a colocar en color verde como que usted me confunda. Entonces coloco aquí el paréntesis, ¿cuánto nos dio A.C? A.C creo que nos dio menos 28, sí, mire, menos 28. Entonces nos dio menos 28. Entonces ahí sería ese valor. Entonces, menos 28. Listo. Ahora sí viene aquí el signo menos. Entonces coloco acá menos y coloco el vector C. Miremos el vector C cuánto vale. C sería menos 7 más 0 menos 1. Entonces coloco menos 7 más 0 menos 1. Entonces menos 7 en I, 0 en K y menos 1K. Listo. Cierro paréntesis. Y en color verde voy a colocar el último resultado que fue este 8. Acá. ¿Listo? Entonces abro paréntesis, sería 8. Listo. ¿Qué se hace aquí, compañeros? Cuando usted tenga un número que está pegado a un vector y no hay ni un puntico ni una cruz, ¿cierto? O sea, que no es producto vectorial ni escalar, entonces es un producto normal, así como el que nosotros conocemos, un producto normal, ordinario. Entonces, ¿qué debe hacer usted? Pues simplemente amplificar, es decir, multiplicar a cada componente por el número ya. Es decir, multiplicar así, mire, multiplicar a 28 por 10 por 0 y por menos 2. ¿Listo? Entonces hagámoslo. Entonces quedaría así. Voy a colocar acá igual, ¿listo? Entonces coloco, esto es igual y aquí sigue igual. Entonces quedaría menos por más, daría menos. 2 por 28 daría 56. Sí, 56. Sí, 56 en dirección Y. Listo, ahora viene 0 por menos 28, pues más por menos daría menos. Y 0 por cualquier número, pues da 0, listo. Entonces quedaría J. Y el último sería más por menos, daría menos, ¿cierto? Y 10 por 28 daría 280 en dirección K. Listo, así, ¿sí ven? Eso es lo de amplificar, ¿listo? Para que ustedes no se maten la cabeza. Eso es la propiedad que yo les decía a ustedes de la constante K, que amplifica un vector. Así, mire, igualitico. Hagan de cuenta que ese 28 es la constante K de las propiedades que yo les decía. Ahora, aquí hay que tener cuidado porque aquí hay un signo que está precediendo toda la multiplicación, ¿no? Entonces aquí vuelve y juega, pero hay que tener cuidado. A este 8 hay que multiplicarlo por esto, o sea, por todos los términos. Pero pilas con el signo negativo, ¿no? Entonces hagámoslo en el orden como es. Entonces, mire, menos por menos da más. Y por el más del 8 daría más. O sea, ahí hay tres signos. ¿Sí? Ahí hay tres signos. Este más, mire, ese más de dónde salió. De menos por menos da más. Y ese más, si lo multiplicamos por el más del 8, daría más. Ahora vuelve y juega. Aquí pues está el número 1, ¿no? Entonces 1 por 7, 7 y 7 por 8, 56. 56, listo. Pilas con ese signo de afuera, ¿no? Ahí ve el estudiante, la embarras con ese signo. Vuelve y juega. Otra vez, empecemos con los signos. Ahora hay que es con esta componente, ¿no? Entonces, menos por más da menos. Y por más da menos otra vez. Entonces quedó menos. Y ahora sí empecemos con los números. Aquí está el número 1, 1 por 0, 0. Y 0 por 8, 0. Listo. Entonces nos da aquí 0 en la dirección J. Listo. Y la última sería menos por menos daría más. Y por el más del 8 daría más. Listo. Más. Y quedaría ya el número 1 por 1 da 1. Por 8, 8. En la dirección K. Que faltó el vector unitario. Que en la dirección K. Listo. Bien. Miren lo que tenemos. Tenemos 6 términos con IJs y Js, bueno, con todos los vectores unitarios. Pero miren una cosa, mire. Aquí yo tengo menos 56 y aquí tengo más 56. O sea, tengo el mismo número con el mismo vector unitario y con signo diferente. O sea, que se pueden cancelar entre ellos. ¿Sí? O sea que, siendo de esa manera, no había término en J, o sea, en I, perdón. O sea, 0i. ¿Sí? Mire que ya no hay más i's. Entonces quedaría 0i. Ahora miremos acá. Miremos, por ejemplo, este término, mire. 0j. Y acá 0j. No, ni siquiera les voy a mirar el signo porque ¿para qué? Al menos que usted quiera colocarle el menos, listo, entonces le pone el menos. Pero igual es 0, ¿no? Entonces 0j.
Pero el término que sí importa es este, mire. Menos 280 más 8, que ambos van en K. Entonces, menos 280 más 8, pues el mayor es el 280, se deja el signo menos y se restan. 280 menos 8, 272 en la dirección K. O sea que en conclusión, compañeros, este término en conclusión, compañeros, nos acaba de dar, como se están dando cuenta, nos acaba de dar la misma respuesta del anterior. La misma respuesta, es decir, borrando a esos que valen 0, nos daría menos 272 en la dirección K. O sea que la propiedad que les estaba comentando, la última propiedad del producto cruz, es verdadera, ¿sí? Y fíjese, practicamos producto punto, practicamos multiplicación normalita, que es amplificar, y practicamos producto cruz. Ya sabemos las 3 multiplicaciones, compañeros. Sinceramente, este tema es muy fácil. Demasiado fácil, compañeros. Demasiado. Este tema es el que el estudiante siempre aprovecha en el parcial para sacar buena nota en él, ¿no? Entonces, por favor, compañeros, les encargo, revisen el ejemplo 1 que está ya escrito. Y ya usted leyendo ese ejemplo, simplemente con leerlo, usted ya ese tema ya lo sabe. Y si quiere algo más, que me parece excelente, intente hacer al menos de los 2 ejercicios que haya que dar. ¿Listo?